pagi beni habuga haburi y gicampri de no yampeni maya de no yamudi nini onda. Buenos días a todos. Les voy a traducir un poco lo que les platiqué. Agradezco mucho a la UPN la invitación, al doctor Raúl Macuil Martínez, a los compañeros Sergio Miranda, a Luis Francisco Sánchez Fonseca. Este trabajo lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor. Es un trabajo de casi 4 años, a la par del libro del maestro Luis Francisco. Estábamos buscando espacios para ver quién nos podría patrocinar el corto, ya lo veníamos imaginando, proyectando, y gracias a que pudimos meter en el FONCA y que pudimos ganar el premio, se pudo realizar este trabajo, porque creo que es bien conocido que la animación y demás es bastante costosa, ¿no? Y tratamos de unir fuerzas con todo este conocimiento que tenemos en el Valle del Mezquital. Este trabajo es principalmente va enfocado a jóvenes como ustedes, a niños y sobre todo a los adultos, para que ellos retomen toda esta información, esta forma de ver el mundo en la región del Valle del Mezquital. Esta es una ventana que nosotros presentamos con ustedes, es como nosotros seguimos viviendo. Platicábamos la semana pasada de que se cree que los indígenas ya no existimos, o que nos quedamos en la época colonial, o que nos exterminaron, o que ya no existimos, ¿no? Pero sí, oh sorpresa, seguimos aquí, seguimos creyendo en todas estas energías que viven en el agua, en la tierra, en las nubes, y que seguimos ofrendándoles. Creo que al final, a mí lo que siempre, bueno, me emociona todo el trabajo, desde la primera vez que nos anunciaron que fuimos acreedores al premio FONCA, pues nos emocionamos bastante. Proyectar esto a través de imágenes, que es historia oral, porque también les hago partícipes que el libro del maestro Luis Francisco Sánchez Fonseca es como el único que ha trabajado todo esto, ¿no? Sobre las piedras sagradas en la región del Valle del Mezquital. Él está abriendo camino en esta parte, porque nosotros como investigadores en antropología social, en etnohistoria, de repente chocamos mucho con esta idea, y siempre se nos forma con decir que solamente no podemos ir más allá, solamente ser muy, muy científicos en esta parte. Y tenemos que, estando en campo, trabajar en todo esto, pues tenemos que proyectar lo que vamos viendo, lo que vamos recopilando, ¿no? Y esto creo que es mucha información que ha venido recabando, ha estado siempre, fue oral, no está escrita, siempre se ha transmitido a través de cientos de años, y que hoy, gracias al trabajo del maestro Luis Francisco y lo que venimos realizando, hoy lo podemos ver reflejado a través de este corto. Y bueno, pues agradecerles mucho, ¿no? El que vean, y ojalá quede en ustedes una pequeña semillita para que vuelvan a ver sus pueblos de donde son originarios, o el espacio donde viven, para que vean ustedes que sigue existiendo toda esta forma de ver el mundo, que sigue existiendo formas de pensar diferente, ¿no? Lo que decían la semana de la interculturalidad, eh, el capitalismo está avanzando a pasos agigantados y quieren que todos pensemos de una sola forma, que escuchemos una sola música, que seamos como zombies o robots. Yo lo he visto así, pero ver de distintas formas al mundo es muy rico. Don Piri Hamadi, muchas gracias por escucharme, chicos. Igatsigajo, dija Madira, Matira, Gonzadira, Upenera, Shanate, Raúl Macuin, dija Madigazo, di Yogua, Gijandira, Befi, cortometraje Yakangando, y Matuju, Sergio Miranda, Nugadra Mengura, Tempensen Canimonda. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta ocasión para ver este cortometraje titulado Cangando. Y pues bueno, ya se dio un marco contextual de qué va este trabajo, cuántos años se lleva trabajando esta situación de la Cangandós. Y pues bueno, Cangando, bueno, a mí solamente me tocó el trabajo de la traducción, cuando ya teníamos tiempo a empezar ahí como fraguar
pensar en hacer esto en un documental o un cortometraje o un material audiovisual. Y cuando Luis nos presentó ya la propuesta del guión, después de que conocimos que se podía acceder a este presupuesto económico federal del FONCA, pues el guión nos lo pasó y empezamos a trabajar la traducción, ¿no? Bueno, la interpretación, básicamente nosotros no hacemos traducciones, es difícil hablar de traducción, lo que hicimos fue la interpretación de ese guión, porque también pensando en el pueblo otomí, que cuando tenga contacto con el material, se vean reflejados en él, ¿no? Porque a veces se piensan hacer materiales desde la otredad, desde la construcción del otro, ¿no? Y eso pasa mucho en las instituciones, cuando a veces se hace traducción de un trabajo y se hace más desde la concepción de la institución o de una cuestión académica. Cuando llegan los materiales a los pueblos no se ven reflejados en ellos, ¿no? Incluso ni siquiera entienden de qué va ese material, ¿no? Yo creo que ustedes como profesores se van a enfrentar a eso cuando lleguen a educación indígena, ¿no? Que a veces los materiales llegan de una variante a otra y aparte de que llegan de una variante a otra, están pensados desde otra construcción, desde fuera de ese contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un problema. Entonces nosotros también lo que hicimos fue generar una idea a partir del guión, interpretarla para que cuando el material se enfrente al público hablante y que está en esa construcción intelectual, en esa cosmovisión, se vean reflejados, porque les digo, a veces nosotros vemos materiales que dicen, pero esto no es cierto, o sea, no, o sea, sí está bien que esté hablando ñañú y todo eso, pero eso no es cierto lo que está diciendo ese material, ¿no? Porque están pensados desde la otra edad. Entonces eso fue como también un trabajo de ir generando eh, pensando en el otro, en el público hablante, en los poseedores del conocimiento y también pensando en el público que es ajeno a esta construcción, ¿no? Para que de tal modo que el trabajo no quede en los cantando como superchería o como una cuestión New Age o como algo similar a eso, ¿no? Que ahorita está mucho de moda esta situación del extractivismo epistémico, que sacan del espacio y contexto estas construcciones o estas oralidades, estas tradiciones, y bueno, se termina teniendo una cuestión ahí amorfa, ¿no? Y eso lo podemos ver mucho luego de repente ahí que hay bodas indígenas o si esa boda va acompañada de guerrero jaguar o guerrero, cosas así, ¿no? Que ni al caso, ¿no? Entonces, por eso también pensamos en que como diría López Austin, como esa cuestión nuclear, también reflejárselos a los que no están en esa construcción intelectual, ¿no? Entonces, eso es como parte del modesto trabajo que hoy les presentamos. Pues muchas gracias, Sergio. Si ustedes pudieron darse cuenta, la presentación de este corto, el contenido del corto, pues no es de manera folclórica, no es de manera así como vean cómo viven los otomíes, cómo hacen sus rituales y que hacen ceremonias a los ídolos, a los demonios. No, este es un trabajo serio de investigación y sobre todo de recorrido de campo y también de recolección de la memoria oral con los hablantes, con los que practican directamente este aspecto ritual de las piedras sagradas, piedras entendidas también como seres que tienen vida y esencia y por eso viven y perviven hoy en día en la ritualidad del Valle del Mezquital. Pues muchas gracias por su presentación. Ahora tenemos unos minutos para unas dudas, preguntas, comentarios de ustedes hacia nuestros invitados. Recuerden que esa semana sí es para venir a escuchar, pero también para venir a hablar, reflexionar y sobre todo preguntarles a los invitados quienes hicieron pues los trabajos directamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, doctor. Para el jueves hablaremos, a mí sí me gustaría preguntarles un poco sobre esta idea de la etnografía audiovisual, ¿no? También en el campo de la educación, la etnografía se recupera justo para dar cuenta de lo que sucede, pero a veces la ven solamente como una herramienta, cuando en realidad tiene un fundamento pues, más profundo. Pero, ¿cómo es que
¿cuál fue como el proceso de producción un poquito, ¿no? Para hablar sobre por qué tuvieron que pasar, además de ganar un premio, para poder concretar el resultado de la Sí, pues parte de este proceso etnográfico fue una etnografía colaborativa, como ya lo decía Sergio y Leti, pues forman parte de la comunidad, ¿no? De hecho, yo llevo 9 años trabajando en el Valle del Mezquital, ¿no? Mi descendencia indígena viene por parte de mi papá, es yucateco, mi abuela hablaba maya, ¿no? O sea, esa descendencia a través de una autoadscripción, ¿no? Con el código 169 de la OIT, ¿no? Que te permite autoescribirte, bueno, pues surgen ideas, de hecho trabajo con mayas, trabajo con ñañús, ¿no? Y en ese recorrer, pues vas haciendo amigos, vas haciendo familia, ¿no? Ahí con Oscar también hemos coincidido en esos saberes, ¿no? Ese vínculo de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la etnografía me permitió, ¿no? Estar en rituales, vamos a verlo el jueves, en rituales que pues tal vez nunca me imaginé estar, ¿no? Que tal vez cuando vas haciendo ya esos compadres, esos amigos que pues a lo largo de tantos años te vuelves parte de la comunidad, te das cuenta de que entonces la vida cotidiana, como hace rato mencionaba maestra, pues se vuelve una investigación, ¿no? Citando a Irving Goffman, ¿no? La vida cotidiana es una vida simbólica, que a veces los que la viven no ven el significado del trasfondo de esto. Uno que viene de fuera con esos ideales antropológicos, sociales, dice, ¿sabes qué? Esto es muy significativo, ¿no? Aparte de que se está perdiendo, ¿no? Aparte de que estas tradiciones, estas ideas, como ya lo comentaba Leti, el capitalismo, la globalización, están haciendo la migración, ¿no? Pues la historia de este migrante la está haciendo que esto desaparezca, ¿no? Y lamentablemente no lo volteamos a ver porque estamos más ensimismados por las culturas hollywoodenses, ¿no? Otro tipo de cine, ¿no? Esa idea más hegemónica, ¿no? Y entonces parte de esta etnografía es hacer ver en este texto audiovisual, como ya preguntaba, ¿qué tipo de etnografía es? Es poner, en vez de un artículo, en vez de un libro, que lo vamos a ver el jueves, que se quedó mucha tradición oral en el tintero, dijimos, bueno, pues vamos a proponer este proyecto, ¿no? Vamos a proponer que sea ya no una lectura, a veces es bien difícil leer un libro, porque para tener tiempo, ¿no? O para los que leemos, ¿no? O sea, tenemos otras ramas de investigación y leemos por gusto. Entonces fue la idea de, bueno, ya tenemos el campo, están los videos, esta etnografía, pues hay que hacer un texto audiovisual que sea más llamativo para las personas, que sea más llamativo incluso para los pequeños, porque esa identidad se está perdiendo, ¿no? Entonces utilizamos la etnografía para poder hacer visible lo invisible, ¿no? De cierta forma, citando a Roberto Sampieri, ¿no? La metodología de las ciencias sociales cualitativas, hacer visible lo invisible a través de la etnografía. Por eso les decía, y tuve la oportunidad de platicar primero, antes por estos detalles del audio, que esto es real, ¿no? O sea, la historia no es ficticia, la historia no es una idea de, pues vamos a llamar la atención a través de una caricatura, no, más bien vamos a poner la historia oral al margen de un audiovisual porque es música, porque es video, incluso ahí vienen los Memda, ¿no? Otro grupo, Ñañú, que también es músico, ponen 2 canciones, ¿no? Entonces la etnografía se hizo colaborativa, parte del pueblo, parte de una investigación, parte de lo que realmente se vive en el Valle del Mezquital, todavía con pocas personas, también tengo que señalar, fue una etnografía difícil, por supuesto. Llegar a estos temas es como si te preguntaran qué religión eres, si te persignas cada vez que pasas una iglesia, ¿no? O hablar de política. Es muy difícil entrar con estos temas al campo y más en una comunidad como lo es el Valle del Mezquital. Entonces fue una etnografía, sí, difícil, de muchos años, pero de la mano de amigos, de la mano de personas que vivimos ese contexto, ¿no? Y que, bueno, logramos pues gestar este proyecto, ¿no? Utilizamos la etnografía audiovisual, que incluso ahora en la digitalidad pues, nos permite tomar una etnografía digital, ¿no? Es decir, pasarlo al internet y que esto se difunda, ¿no? El contexto del migrante pues también nos lleva a pensar pues cómo el Valle del Mezquital también vive un contexto migrante muy interesante justamente para Estados Unidos, ¿no? Entonces no sé si resolví tu pregunta, maestra, pero bueno, si no estoy atento a más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, también para nosotros fue un tanto extraño porque, pues bueno, estamos ensimismados en ese medio, ¿no? Si bien los cangandós son una realidad y en la comunidad tú preguntas y no, pues tal señora tiene uno, ¿no? Y la puedes ir a visitar para que... A diferencia de los otomís de la sierra, que es como más abierta, más colectiva, esta situación del festejo a los cangandós, ¿no? O bueno, allá creo que son Sitamú, no sé, Víctor, que nos pueda orientar por ahí, que es de esa área. Acá en el Mezquital, por la persecución de estas religiones judío-cristianas y luego, bueno, más cuando llegaron los evangélicos, etcétera, etcétera, todavía vino una persecución más radical, ¿no?
Si bien todos lo tenemos presente, de repente nos sentimos un poquito mal anímicamente, pues vamos con la vecina, tal, y pues ya ahí nos ayuda, ¿no? Para nosotros fue un tanto también difícil saber qué podemos, hasta dónde podemos mostrar de los portentos de estos, porque hay información que debe de quedar todavía en la intimidad del colectivo, o sea, hay información que no se, incluso yo que vivo en una comunidad, que he ayudado ahí con los servicios de la comunidad, que a veces nos invitan a estos rituales, etcétera, etcétera, por mi condición de indio mestizo no voy a llegar a esos lugares, ¿no? Entonces también para nosotros fue como, bueno, que hemos trabajado investigación y todo eso, llegamos a una decisión de que esto no creo que no porque ni lo van a entender, creo que no debemos de publicarlo porque ni siquiera se va a entender, ¿no? Y también estuvo la otra situación de cómo hacerlo de tal modo que los que no están en esa realidad, bueno, en esta situación del colectivo, no les quedara como una cuestión de banalización o de superchería o como así esta situación de como a veces se nos ve de que, mira, los están haciendo su ritualito a las piedritas, ternuritas, ¿no? Entonces también quisimos ver como esta situación de que no quedara tan, de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, fue de repente difícil en esa situación. Ya en las cuestiones tangibles para elaborar el proyecto, pues era mucha presión del FONCA, cuando hicimos la traducción tratamos de dejarlo lo mejor posible para integrarlo al proyecto. La traducción va toda, bueno, la interpretación va toda con la nueva norma de la escritura ñañú, también pensando en que tal vez un proyecto de esa manera le pueda servir al FONCA para que se oriente de cómo debe ir un proyecto con cierta pertinencia intercultural, porque a veces creo que, y lo vimos porque nos presentamos en Los Pinos, ya había gente del INALI, gente del FONCA, y pues bueno, primero nos felicitaron porque es el primer proyecto que se entrega completo en esa vertiente, ¿no? Segundo, porque entregamos todo, las traducciones y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ellos ni siquiera sabían o no tienen idea de cómo se debe de integrar un proyecto con estas situaciones, ¿no? Pero bueno, esas son como de las penurias, y más porque como nos tocó en media pandemia, tenemos que trabajar a distancia. Entonces, de hecho, nosotros apenas en la presentación de hace una semana en el TEC conocimos a los ilustradores, ya nosotros no, y ellos a nosotros, ¿no? O sea, no los conocíamos, ¿no? Todo fue a distancia, todo lo trabajamos, la producción de la voz en frío también fue a distancia, todo así, entregamos los materiales y los ilustradores empezaron a trabajar. Muchas gracias, Sergio. Pues le cedemos la palabra a la doctora Dalia. Sí, bueno, yo tengo mucho que decir al respecto, pero quisiera iniciar contextualizando un poco que el día de hoy aquí nos acompañan estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa y de la licenciatura en Administración Educativa. Entonces veo muy útil, de verdad, muy importante lo que acaban de presentar el día de hoy. Tenemos aquí líneas de trabajo en intervención, en la LIE, en la intervención educativa, y los LAE en la gestión intercultural. El día de hoy estamos viendo el ejemplo de cómo se gesta un proyecto intercultural, ¿no? Y no solo los recursos financieros, materiales, económicos se gestionan, sino también el conocimiento. Yo tengo una pregunta con relación al tema de la lengua. Veía que la traducción se hace del ñañú al español. Preguntar ese proceso de no perder la esencia, la cosmovisión de esto que ustedes recuperan etnográficamente. ¿Cómo se hace ese proceso para seguir reconociendo esa cosmovisión en este trabajo de traducción que hacen del ñañú al español? No sé si nos pudieran platicar un poco sobre eso, también sobre esta diversidad. En la Sierra de Tomitapegua también hay adoración y rituales a las piedras. La comunidad de Piedra del Cerro es una de ellas fuertemente. Hay trabajos interesantes sobre esto, y cuando veía el ritual dije, son tan parecidos las ofrendas, el ritualismo que hay allá, las antigüedades, igual en los altares de los badis, ¿no? Entonces me parece un tema sumamente interesante para nuestros estudiantes en el tema de la intervención educativa y en el tema de la administración educativa, pero quisiera
que ahondaran un poco más sobre este tema de la traducción y del respeto a la cosmovisión de los ñaños. Bueno, tantito, pues sí, casi, bueno, no casi todos los otomíes o con sus respectivas variantes, ñajo, yuju, ñaño, etcétera, traen en su construcción esta situación de las piedras. De hecho, en las fuentes documentales del siglo XVI, que algunas todavía traen como estas reminiscencias del mundo prehispánico, todas las que hablan sobre el génesis del pueblo ñaño o otomí, viene de las piedras, ¿no? O sea, de hecho, la palabra hueso se dice ndoyo, ndo es de piedra, ¿no? Entonces ahí está esta situación de la relación de los otomíes con las piedras. En la leyenda de los segundos, de los soles, en el segundo, había unos gigantes, algunos sobrevivieron, pero de ahí son los hermanos o la descendencia o los antepasados directos de los otomíes, ¿no? Bueno, allí hay varios trabajos que les recomiendo de la doctora Patricia Fournier. Entonces, bueno, como mencionamos hace un momento, técnicamente no se hace tanto una traducción, hacemos una interpretación de esa situación para que cuando el trabajo se enfrente a los verdaderos hablantes, no se queden con esta idea de que eso no es cierto, ¿no? Y entonces lo que a veces, por ejemplo, nos dicen, oye, ¿puedes traducir un medicamento? No, o sea, lo que podemos hacer es una idea de para qué te sirve esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, hubo términos como el ensaki que mejor, o sea, no lo tocamos porque o sea, es difícil hasta para uno explicarlo en castellano, ¿no? Entonces, que está uno ahí en ese medio. Entonces, por ejemplo, términos como tuvimos una junta con los ilustradores y nos decían, ¿cómo es que no tienen un término para decir norte, Estados Unidos, ¿no? No tenemos necesidad de eso, ¿no? Entonces, solamente decimos Macuifí y en una plática en ese contexto de que está en el norte, ¿no? O sea, porque esa ubicación está ahí. Por ejemplo, nos preguntaba que cómo íbamos a traducir Borden Patron o Migra, ¿no? Bueno, primero no lo vamos a traducir, segundo vamos a generar una idea para que cuando el hablante lo vea, entienda, o sea, le quede esa realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces sí hubo como un proceso ahí de repente, de generar estas ideas, ¿no? Para que quedara lo mejor posible, por algunos términos como los que nos encontramos como migra, ¿no? Y algunos otros que ahorita se me olvidan, pero ahorita yo creo Leti nos puede orientar sobre eso. En la historia, cuando le empiezo a leer con Luis Francisco, vamos platicando constantemente a través a distancia, ¿no? Hacíamos las reuniones por Zoom y yo le platicaba, pero esta idea como que no queda. Teníamos que cambiar la historia, o bueno, más bien la tuvimos que ir acomodando y demás. Sobre todo pensando en esto, ¿no? Como lo platicábamos, estamos ensimismados con esta idea, ¿no? Yo sé que tal o cual festividad se dedica a las piedras sagradas, ¿no? Ocultas tras un santo, ¿no? Los santos mayores de la región del Valle del Mezquital, todos poseen un cangando dentro de ellos o a un lado, ¿no? Entonces, yo siempre he estado como inmersa en todo esto. Cuando opto por estudiar la licenciatura en etnohistoria, este, yo comienzo a ver de forma diferente a mi pueblo, porque yo estaba, o sea, de todo el tiempo hablaba la lengua, platicaba con mis abuelas y ellas me platicaban de todos estos rituales, de estas festividades, de estas deidades que nosotros seguimos manteniendo, ¿no? La señora del agua, la serpiente de lluvia que le llamamos Boquia, los Mijaí, los dueños de la tierra, a quien siempre se les ofrenda, ¿no? Yo, por esa parte, la forma de ver el mundo, pues sí, de alguna manera se me facilitó, pero como lo comentaba Sergio, hay cosas que no pudimos meter en el corto porque ya no forman parte de esa forma de ver el mundo de repente, ¿no? Y ya está implícito la gente que es del Valle del Mezquital, los jóvenes, los abuelos, saben de todo esto y ya está implícito, no es necesario ahondar o explicarles más, ellos ya saben. El fin último del trabajo fue regresar todo este conocimiento que Luis Francisco recabó de las comunidades, para las comunidades, porque estos trabajos se quedan en las universidades,
con los académicos y ya no va más allá. Y lo que agradece siempre la gente, o lo que hemos siempre tratado de hacer en conjunto, es regresar todo este conocimiento a los pueblos y que ellos se sientan valorados, porque ellos saben que siguen en sus comunidades, pero ellos al verlos plasmados en estos trabajos, recuperan mucho de su identidad. Entonces, a través de la radio, de todo esto que estamos manejando ahora con esta vorágine de la información, y que se nos permite subirlo a la red y que podamos, que los migrantes también lo puedan ver, los jóvenes que no tienen como de alguna manera identidad, porque ni son chicanos, o son chicanos, pero no se identifican, no saben si son mexicanos, son otomíes, que son estadounidenses, porque allá sienten el rechazo. Y de este lado pues, también no han crecido en esta parte, ¿no? Y que ellos también puedan verlo y se puedan enraizar con toda esta cosmovisión, porque pueden preguntarle a sus abuelos, a sus padres, y ellos les pueden decir que es cierto toda esta información. Entonces, de alguna manera, respetamos esa forma de vivir, porque fuimos haciendo esta historia, no descontextualizándolo, sino tratando de apegarse más a esta forma en que nosotros vemos el mundo, o no confundirlo. Y ya de alguna manera la historia en español, pues ya de alguna manera se va como adecuándolo más a la forma en que hablamos el español, o lo podemos entender, cómo lo vamos construyendo. Y en inglés pues también va cambiando. Se me vino a la memoria lo que usted me platicaba, ¿no? También del último trabajo que venimos realizando Sergio y yo como intérpretes del libro eh, con el Museo Iconográfico del Quijote, Miguel el Ingenioso. De alguna manera también lo hice como a distancia con la chica que escribió. Y por ejemplo, me venía la idea, me decía, ¿y cómo vas a traducir pirata, no? Siendo que en el Valle del Mezquital no hay mar, no hay piratas, no tenemos conocimiento de eso. ¿Cómo vas a hacer esa idea al libro infantil que vamos a trabajar? Y lo que tratamos de hacer es entender qué es un pirata, ir a la raíz, qué es un pirata, un ladrón de barcos. Entonces, eso es lo que tuve que hacer yo, ¿no? En esa y de interpretación de ver el mundo, de moza, de ladrón, y moza de barco. Entonces, hay ideas que tengo que tratar de, ese trabajo, por ejemplo, pues hay caballeros, hay está el lepanto, el mar, cosas que en la visión de los otomíes, pues nosotros no lo manejamos porque nuestra geografía es totalmente diferente. Tenemos que acoplar la idea y tratar de embonar la historia a la forma en que nosotros vemos el mundo. Ese libro está bilingüe y sí es complicado realizarlo, porque nos metemos de repente en dilemas de ahora cómo explico esta forma en que ellos, los castellanos o demás, veían el mundo, siendo que nosotros no lo vemos de una forma totalmente diferente. No sé si puedo contestar a su pregunta. Bueno, también para aumentar un poquito aquí lo que dice Leti, justamente eso de la interpretación hizo que se extendiera el material, porque estaba pensado, bueno, ellos pensaban que era un corto de 10 minutos, pero cuando nos dan el guión, bueno, esto no va a durar 10 minutos, ¿no? Para empezar con estos términos que ustedes nos están dando, o sea, tenemos que generar una idea. Y bueno, también lo que nos facilitó es que como la idea está dentro de la construcción de esa realidad, pues de alguna otra forma, nosotros, bueno, esto se le llama así, esto se le llama así, esto es así y esto va así. Entonces fue también como ir empatando la historia que inicialmente nos dio Luis con la historia que nosotros terminamos interpretando. Sí. Pues muchas gracias, y algo también muy importante es que los miembros de los pueblos originarios pues hacen investigación de su propia lengua y su propia cultura, y esta es una muestra de ello. Un papel importante, destacado y sobre todo respetuoso de las tradiciones que ellos y que ellas también practican. Pues hemos llegado al término de esta presentación del cortometraje Cangan 2, y pues agradezco a todos y todos ustedes su presencia. Le solicito al doctor Eleazar, al maestro Mario de la E y al maestro Oscar si hacen el favor de pasar para entregar las constancias a nuestros invitados, por favor.
Sí, un aplauso, gracias. Pues, si le entrega la constancia, por favor, a la maestra Leticia. Así como la costumbre de nuestra universidad, vamos a proceder a la lectura del texto de la constancia. Adelante, por favor, maestro. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Leticia López Cruz por presentar el cortometraje Cangando Divinidades Otomianas en el marco de la Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad en esta Casa de Estudios. 22 de mayo del 2023, atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, y con el mismo texto y la misma fecha y la misma información, es que se me está cayendo, pues se hace entrega de esta constancia a Luis Francisco Sánchez Fonseca. Muchas gracias, Luis, por estar acá. Y bueno, Y por compartir, bueno, y a Leti y también a Sergio. Finalmente al maestro Sergio. Al José. Pues muchas gracias, felicidades a todos. ¿Sí? Sergio recibe este reconocimiento, muchas gracias. Tenemos un psicólogo, antropólogo, muchas gracias. Felicidades. Al doctor Macuil, su reconocimiento. El reconocimiento a todos ustedes por estar acá, por aguantar, por resistir y por aprender mucho. Y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana, no se les olvide, tenemos la presentación de un libro. Viene desde Costa Rica, el autor del libro, entonces hay que recibirlo como buenos mexicanos y buenos hidalguenses. Muchas gracias, que tengan bonito día.